Entonces Apolos hablaba y enseñaba lo concerniente al Señor, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Juan 1, 25 al 28. Los fariseos inician una nueva fase de preguntas a Juan el Bautista. Primeramente, los levitas y sacerdotes preguntaron a Juan el Bautista sobre su identidad. Ahora, los fariseos indagan sobre la razón de su actividad. ¿Por qué bautizas? Es ahora su pregunta. Para las autoridades judías, el Bautista se había colocado fuera de la tradición de Israel, ya que no invocaba para sí títulos tradicionales, por lo cual era un usurpador. En tiempos de Juan el Bautista era común el bautismo de gentiles convertidos al judaísmo, pero el Bautista no estaba bautizando a gentiles, ni buscaba hacer prosélitos entre ellos. Los sujetos de su bautismo eran solamente judíos, lo que implica que el Bautista estaba tratando a los judíos como estos trataban a los paganos, y buscaba su conversión mediante el arrepentimiento. En este sentido, la predicación escatológica del Bautista era un llamado a los israelitas a arrepentirse y convertirse para que pudieran entrar al reino de Dios. La entrada al reino de Dios era mediante su bautismo en el río Jordán, figurando así la entrada a la tierra prometida guiada por Josué. Ante la pregunta de ¿por qué bautizas?, el Bautista contestó: yo bautizo con agua. El apóstol Mateo agrega aquí: pero el que viene tras mí los bautizará con el Espíritu Santo. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mateo 3, 11. El profeta Juan asegura que el bautismo con agua debe ser seguido por otro superior, uno en el Espíritu Santo, lo que minimiza la importancia del suyo. El agua es material, de uso exterior y es un símbolo. El Espíritu Santo es celeste, produce un cambio interior y hace realidad lo simbolizado en el bautismo con agua. Ya el profeta Isaías había relacionado el derramamiento de aguas con el derramamiento del Espíritu de Dios. En Ezequiel 36, 25 al 27 también se relacionan. Y lo mismo sucede en Zacarías 13, del 1 al 3. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ezequiel 36, 25 al 27. Por esto el Bautista dice que su bautismo no es definitivo, es solo una preparación. La cabeza del movimiento de conversión no es él, sino el Señor Jesucristo, quien ha estado entre todos y que él anuncia. Fue a partir de Juan el Bautista que el cristianismo hizo diferencia entre el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu de Dios. Hoy,
se establece el hecho que puede haber alguien bautizado en agua sin el bautismo en el Espíritu Santo. Pero esto era algo insólito en el cristianismo primitivo, por lo cual las iglesias pentecostales de hoy instan a buscar el bautismo en el Espíritu Santo para una conversión más profunda. El Bautista dice que el dador del Espíritu Santo es aquel que en medio de vosotros ha estado. El comienzo del ministerio del Señor Jesucristo fue paralelo con el final del ministerio de Juan. Hubo un momento en el que ambos predicaban al mismo tiempo. De esta manera, a causa de sus prejuicios, el Señor Jesucristo estuvo predicando sin que los judíos supiesen quién era. Es que las ideas preconcebidas que manejaban sobre la personalidad del Mesías tampoco concordaban con la presencia de Jesús de Nazaret. Por esto, el Señor Jesús no llamó su atención ni ellos buscaron su compañía. De aquí la importancia y necesidad del testimonio de Juan el Bautista. Por otro lado, al Señor Jesús no le interesaba ser el centro de la atención y reconocimiento de ellos. Él vino voluntariamente para estar entre sus discípulos como el que sirve. La actitud de Juan el Bautista de no anunciarse a sí mismo, sino de anunciar a Cristo Jesús debe ser la misma de nosotros hoy. Debemos proclamar que en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. La iglesia no debe olvidar que este anuncio es la razón de su existencia en el mundo. El Bautista delata a sus inquisidores diciendo: vosotros no le conocéis. Los judíos no se daban cuenta de quién era Jesús de Nazaret en realidad. No lo identificaron correctamente. Es irónico que quienes debieron reconocerlo, debido a su supuesto estudio de las Escrituras, pasaron de largo ante él. Lo tomaron como un predicador itinerante más, hasta que empezó a hacer y bautizar más discípulos que Juan. Y una vez que el Señor Jesús se manifestó plenamente, ¿por qué tampoco lo conocieron? El Bautista aclara que la capacidad de reconocer a Cristo Jesús viene de Dios. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan 1, 33, 34. Ayudaba a su ceguera espiritual una teoría de los judíos que hablaba del Mesías oculto, según la cual, antes de manifestarse, el Mesías permanecería en secreto para mostrarse repentinamente a su pueblo. Y aunque esta teoría es errónea, algunos hoy en día usan esta teoría para explicar el hecho que Jesús pidió en muchas ocasiones que no le delatasen. Pero las razones del Señor fueron otras. Por esto es que la rama chiita de la religión del Islam habla sobre el Mahdi o Mesías oculto. Muchas doctrinas musulmanas tienen origen en la tradición judía, especialmente el ebionismo. El Bautista dijo del Señor Jesús: viene tras mí el que es antes que yo. Con este juego de palabras se enfatiza nuevamente el origen divino de Jesús y la tarea de heraldo del Bautista. Aunque el ministerio del Bautista fue poderoso, su misión se reduce a ser el anunciador del que llega, el cual no es su sucesor, como lo interpretaron algunos de sus discípulos, sino que es el Mesías preexistente. Y el Bautista dijo también: no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. El Señor Jesús dijo
que Juan el Bautista es el más grande de todos los hombres antiguos. Sin embargo, ante la suprema grandeza del Señor Jesucristo, el Bautista no se siente digno siquiera de ejecutar el cometido propio de un esclavo. Esta labor de quitar las sandalias a alguien se consideraba tan vil que los rabinos, aunque pedían que cada discípulo se comportase como un esclavo ante su maestro, les exceptuaban la tarea de desatar las correas de sus sandalias. Pero aquí, ante el Señor Jesús, Juan el Bautista, el más grande de los profetas, se siente menos que un esclavo, por lo que ni siquiera se siente digno de ser su esclavo. Pero hay otro significado en esta afirmación del Bautista. La sandalia era símbolo del derecho jurídico en Israel. En la ley del levirato judío, o ley del derecho de esposo, quitarse la sandalia era símbolo de deshonra por renunciar a esa obligación de esposo. Y en el derecho civil, quitarse la sandalia para dársela a otro era símbolo del traspaso de un derecho real. En este sentido, el Bautista entonces también afirma que el Señor Jesús es el que tiene todo el derecho jurídico de redimir o liberar para sí la herencia de la tierra, y que solo Él tiene el derecho de ser el esposo de Israel y de la humanidad. Juan bautizaba en Betábara. Muchos manuscritos dicen aquí Betania, quizá por error de los copistas o por una interpretación simbólica del significado de estas palabras o nombres. El nombre Betábara significa la casa del paso o sitio del cruce, mientras que Betania en hebreo significa casa del testimonio, término con el cual se intenta evidenciar que en ese lugar el Bautista dio testimonio de Jesús. La ciudad de Betábara está ubicada en lo que fue Perea, hoy territorio de Jordania, donde se considera que fue el paso de Josué por el río Jordán al entrar a la tierra prometida. Mismo lugar donde Juan bautizaba, por lo que Josué pasa a ser tipo de Jesús. Hoy, Betábara es un sitio arqueológico que incluye 3 iglesias, 3 cuevas, 3 pilas bautismales y la señalización del lugar donde el Bautista realizaba su misión como testigo de Jesús. Al otro lado del Jordán. Esta frase es una alusión a la gesta realizada por Josué, el sucesor de Moisés, tal y como la expresión al otro lado del mar es una alusión a Moisés. Al ubicar el bautismo al otro lado del Jordán, el apóstol Juan implica que la Nueva Jerusalén, la iglesia, está fuera de las instituciones judías. Todo israelita que aceptaba el bautismo de Juan, lo aceptaba a él como enviado de Dios. Rompía con la religión judía y se adhería a la esperanza que representaba Jesús de Nazaret, la persona que el Bautista señalaba como el Mesías. Por esta razón, los fariseos y los enviados de los judíos se pusieron en contra de Juan el Bautista. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta. Si me la contestáis, yo también os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres?
Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Mateo 21, 23 al 27.